Vamos a ver ahora la hoja de trabajo. Todo el área donde trabajamos, acá tendríamos la hoja y vamos a ver las siguientes características. En primera instancia, vamos a empezar a utilizar frecuentemente atajos de teclado para facilitar el trabajo. Entonces, vamos a plantear de la siguiente forma. Tendría acá un teclado normal, aunque está en inglés, en español es igual, solamente varía nada más que los nombres. ¿Qué es lo que vamos a utilizar aquí frecuentemente? Veamos muy bien. Esta es la tecla Tab o tabulación. Esto es mayúsculas, esto es Shift o mayúsculas temporales, esto es Control, Alt, barra espaciadora. Tendríamos aquí Enter, el Backspace, el Delete o borrar. Esto no olvidemos, entonces cuando nosotros estemos más adelante mencionando, por ejemplo, decir Control G, acá está Control y la letra G. Si decimos Alt, acá estaría. F4, las teclas de funciones en la parte superior. Esto sería el home o inicio, end o final. Y estas son las teclas de direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es utilizar estas teclas. Por ejemplo, si digo Shift, H o Control, Shift y luego a las teclas de direcciones, o sea, todo lo que vamos a decir está basado acá. Entonces ya entendemos cuál es, especialmente Shift, Control, Alt. Esto es el Backspace, suprimir, Enter y las teclas de direcciones. Entonces eso nos interesa fundamentalmente. Vamos a observar en la parte de la cinta de opciones, tendríamos la pestaña Vista. Vamos a ver esto, lo voy a anclar de hecho. Y acá tendría para las diferentes cosas fundamentalmente. Lo que más nos interesa vamos a ver. Entonces tendríamos aquí la vista normal, que es la que utilizamos generalmente. Tendríamos aquí la versión salto de página. Vemos que acá tendríamos, todo esto es una hoja, o sea una página. Si imprimimos hasta esta línea punteada se va a imprimir. Aquí. Y aquí sería a partir otra hoja. Y de hecho si hago control P, efectivamente está funcionando así como acabamos de mencionar. Y la hoja número 2 sería esto, totales. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Si yo sigo escribiendo al lado derecho, por ejemplo, acá pongo números, enter, vemos que esta sería la página 2, esta es la página 1. Si aprieto control P y la página 2 sería eso, totales y números. Y así sucesivamente. Esta es una vista con los saltos correspondientes. Esto ya es diseño de página completamente como Word. Entonces aquí es la página 1, la página 2. Muy bien, eso es lo que nos interesa en la vista. Vamos a trabajar constantemente acá con normal. Aquí podría crear mi propia vista personalizada según el tamaño, ancho de todo lo demás. Pero ahora no lo vamos a ver. Muy bien, entonces tendríamos aquí las líneas de cuadrícula, serían estas. Ahora las hemos quitado. La barra de fórmulas ya no está. Los encabezados, como vemos, tampoco está. Muy bien. Y aquí es para hacer zoom. Entonces, esto es para acercarme, por ejemplo, al 200% y ya estaría al 200%. Y así sucesivamente, o puedo personalizar el tamaño de vista. Si digo al 100% es como generalmente trabajamos. O podemos ampliar la selección, lo que está seleccionado acá al 20, por ejemplo. Es a lo máximo que hemos podido ampliar. Voy a retornar al 100% como es generalmente. Si voy a trabajar con varios libros, entonces esto me va a permitir organizar en la pantalla, en la computadora. No lo vamos a ver ahora porque no es mucho de interés. Generalmente en las nuevas versiones de Office, en este caso de Windows 11, con esto organizo mejor todavía. A la izquierda 1 y a la derecha acá 2, como estamos observando. En lugar de utilizar todas esas funcionalidades de vista, pues preferimos así trabajar. Muy bien, esto lo voy a cerrar, este también, y nos vamos a centrar en este otro. Incluso lo voy a cerrar. Un atajo de teclado para cerrar el documento sería control R, para crear un nuevo libro, control U, en lugar de venir acá a nuevo o a nuevo, control U. Entonces, esto hemos dicho que sería una hoja. Automáticamente me crea un documento con una hoja. Acá en la parte de abajo estaría hoja 1. De hecho, puedo poner acá hoja 1
y cuando hago clic afuera de lo que he escrito, automáticamente se confirma. O puedo hacer enter y vemos cómo hacia abajo ha hecho un enter, pero me ha mantenido lo que acabo de escribir. Lo voy a hacer sumamente más grande ahí y color rojo. Muy bien, entonces puedo crear en la parte inferior otra hoja, y esto sería, vamos a poner hoja 2, otro color azul con una negrilla y más grande. Muy bien, entonces esta es hoja 1, esto es hoja 2 y así sucesivamente. Podemos trabajar varios proyectos en un solo documento llamado en Excel libro. Entonces con esta pequeña opción, veamos en la parte inferior, creo una nueva hoja, y para eliminar puedo hacer clic con el botón derecho sobre el nombre que dice hoja 3 y digo eliminar, y ahí estaría. Cualquier hoja puedo eliminar así. Y no solamente eso, si hago clic con el botón derecho o incluso doble clic podría hacerlo, cambio el nombre. En vez de hoja 2 voy a decir documento 2, enter para confirmar. En vez de hoja 1 puedo decir, acá hago clic con el botón derecho, cambiar nombre, cambio y digo documento 1 y aprieto enter y confirmo. Entonces tengo acá la hoja 2 o documento 2 y documento 1 u hoja 1. Acá tendría otra nueva hoja, por ejemplo, la que acabo de crear sería la 4. Me ha creado después de la que estaba seleccionada. Estaba seleccionada la 1, se ha ido a la derecha, pero no hay problema, yo puedo recorrerlo hacia la derecha. Ahora vemos que está acá. O puedo llevarle a la izquierda o donde yo quiera. Podemos organizar de esa forma. También si quiero, en cualquier momento ya he terminado de trabajar y quiero resaltar esto con colores, pues puedo hacerlo. El documento 1, por ejemplo, clic con el botón derecho en el nombre y acá veo color de pestaña y voy a decir verde. El segundo, clic con el botón derecho, color de pestaña y le digo, por ejemplo, anaranjado. El tercero, acá, color de pestaña y sería azul. Y voy a decir clic con el botón derecho o dos clics también con el botón izquierdo y digo documento 3. Así que cada uno tiene sus colores, como estamos observando. No olvidemos que podemos esconder, por ejemplo, esto del 2. Si quiero que en la parte de abajo no se visualice, hago clic con el botón derecho y digo acá ocultar. Y ahora para volver a verlo, pues no está visible aquí. En cualquiera de las hojas hago clic con el botón derecho y digo mostrar. Y me dice cuál, pues hay una sola que he escondido, no he escondido más. Si hubiera escondido más, me hubiera aparecido aquí la lista. Solamente he escondido el documento 2 y digo aceptar. Ahora ya estaría acá el documento 2. También podría acá seleccionar todo. Hago clic con el botón derecho, seleccionar todas las pestañas simultáneamente. Muy bien, voy a trabajar solamente en el documento 1. Anteriormente mencionamos la forma apropiada de llamarlo. Todo esto es la cabecera, en este caso de las columnas, y todas estas las cabeceras de las filas y estas de las columnas. Entonces, por ejemplo, tiene su nombre, esta cabecera se llama A, B, C y así sucesivamente. Una vez que llegue casi al final, hasta el Z acá, empieza nuevamente a A, a B, a C y así hasta el Z. Similarmente en la parte de abajo hay una gran cantidad, una infinidad de filas que podríamos utilizar. Muy rara vez las llenamos. La intersección entre columnas y entre filas se llama celda. Entonces nosotros trabajamos en las celdas. Para agregar contenido simplemente escribo. Por ejemplo, escribo lunes. Para confirmar el mismo hago enter o clic afuera. Si hago enter he confirmado el nombre y me he venido abajo. Entonces escribo martes, pongo enter, luego miércoles y así sucesivamente. Puedo ir escribiendo. Muchas veces esto puede ser más grande. Veamos que estoy arrastrando entre columna y columna al centro. Justo me paro al centro y cambia el símbolo. Entonces puedo hacerlo más ancho desde acá o más angosto. Si quiero forzar a que sea cabal, justo al elemento más ancho que tenemos,
Veamos, hago doble clic entre el C y el D justo al centro. Ahora se ha ajustado a esto, a la medida. Lo mismo pasaría acá en las filas. Por ejemplo, martes es muy alto. Si hago doble clic entre 4 y 5, vemos que se ha ajustado cabal a lo que sería el alto de mi celda. En caso tendría varios, por ejemplo, acá simultáneamente, varias columnas aquí. Voy a poner algunos datos. Muy bien, acá también. Ok, entonces, acá similarmente, solo para hacer la prueba, veamos que este es ancho, esto más angosto, esto más ancho, esto más angosto. Todos están descoordinados, no están, toda esta tabla no está en el mismo ancho. Quiero adaptarlo, entonces lo que hago puede ser así, o en todo caso lo hago así, clic con el botón derecho y acá estaría ancho de columna, y le puedo establecer un ancho y le digo que todos, por ejemplo, estén en 100 puntos, aceptar, y vemos que está sumamente ancho. O puedo cambiar también, lo voy a decir a 10, sumamente angostos, pero incluso podría un poquito más. Para miércoles, por ejemplo, el ancho de columna puedo poner 9, ahora estaría mejor ajustado. Pero si no quiero todos el mismo ancho, sino que se adapte a los nombres, acá en inicio tendríamos acá en formato y diría acá ajustar ancho de columna. Ahora vemos que se ha ajustado a cada uno de los valores. Generalmente es mucho mejor trabajar así. Por ejemplo, si en el 55 voy aumentando más valores, hago enter, vemos cómo se ha adaptado el ancho a la necesidad. Y lo mismo se podría hacer pues no solamente en columnas, sino en filas. Por ejemplo, acá vemos que uno está más alto que otro y todo eso. Entonces podría aquí seleccionar y venir a la parte de formato y aquí decir, aquí autoajustar alto de fila. Automáticamente se ha ajustado al tamaño de los elementos en cuanto a la altura. Muy bien, en cada cosa que nosotros vayamos a poner acá, podemos poner datos. Por ejemplo, en este caso, texto. Pongo texto, voy a poner enero y veamos abajo puedo poner números. Entonces puedo poner, tomando en consideración dos cosas fundamentales, el texto y el número. Podemos hacer operaciones con los números, cualquier tipo de operación matemática. La cuestión es de que simplemente podríamos establecer un formato solo de visualización. Acá en inicio, más adelante vamos a ver, tendríamos todos estos formatos, pero en el fondo vamos a utilizar principalmente números y ni siquiera necesitamos especificar que sea número, pues automáticamente vamos a poder hacer ejercicios con el mismo. Así que vamos a utilizar general tanto para texto como para números para nuestras acciones. Solo en situaciones muy específicas vamos a cambiar el formato. Entonces nos vamos a centrar en texto y número. Otra cosa en las celdas con las que vamos a trabajar son funciones y fórmulas. Más adelante vamos a ver, sería una serie de acciones que vamos a hacer o operaciones. Suma, resta, multiplicación, división tienen su propia lógica y nomenclatura en Excel. Entonces vamos a tratar de utilizar ella que nos ofrece Excel. Algo sumamente importante sería la manera en la cual nos vamos a desplazar. Siempre tratamos de ser más eficientes. Evitamos mucho algunas cosas innecesarias. Por ejemplo, para guardar siempre tengo que apretar control G. No tengo que ni siquiera venir. Y vemos que lo voy a guardar. La primera vez me pide nombre. Luego las veces posteriores no me va a pedir nombre. Directamente se va a guardar. Control G hemos dicho para guardar. Control Z para atrás. Pero hay otras maneras en las cuales nos vamos a desplazar aquí en el documento. Voy a cerrarlo con control R y no voy a guardar. Voy a venir y voy a abrir y tendría acá uno que se llama principal. Entonces, como acá lo que yo necesito es moverme entre una tabla. Esto es considerado una tabla, pero ahora no lo hemos puesto todavía formato de tabla, simplemente es la acumulación de datos. Excel comprende que hay una sucesión de datos, significa que entre todos estos vemos que no hay espacios intermedios. Entonces acá lo está considerando como si fuese una tabla entera.
Por lo tanto, estando aquí, por ejemplo, en la palabra enero, si yo aprieto la tecla control y luego con la tecla de direcciones hacia la derecha, anteriormente hemos dicho, vamos a ver, acá tuvimos teclado y hemos puesto esto es control, esto es shift, esto es alt. Entonces combinamos y ponemos esto, eso me refiero. Y la tecla de direcciones, lógicamente hemos especificado también las teclas de direcciones, que serían estas de acá, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces cuando estoy acá, aprieto la tecla control y estoy en enero ahora, por ejemplo, ahí estoy en enero, en la palabra enero, aprieto la tecla control y con las teclas de direcciones hacia la derecha me desplazo al último elemento. Entonces, si hago a la izquierda, al primero. Lo mismo hacia abajo. Entonces, si aprieto la tecla control y la tecla de direcciones hacia abajo, me voy al último. Eso va a ser bastante útil. También tecla y la tecla de direcciones hacia arriba, me desplazo hacia el primero, porque cuando tenga acumulado muchos datos como estos, observemos, tener que recorrer hasta el final para poder ver va a ser mucho trabajo. Entonces vamos a perder mucho tiempo. Sin embargo, si estoy aquí en enero, aprieto control y la tecla de direcciones hacia abajo, vemos cómo directamente me ha llevado hasta el último dato. Lo mismo puedo hacer control hacia arriba o hacia la derecha o hacia la izquierda. Todo lo que acabamos de hacer ha sido para movilizar en la celda activa, que sería la cual estaríamos acá con este recuadro verde. Pero ¿qué pasa si quiero seleccionar, por ejemplo, la derecha? En lugar de hacer clic con el botón izquierdo del ratón, sin soltarlo y recorrer así, vamos a hacerlo otra vez, así, hacia la derecha, vemos que estamos perdiendo tiempo. Entonces podemos hacerlo también con atajo de teclado y es lo que más vamos a utilizar. Control, Shift y la tecla de direcciones hacia la derecha. He seleccionado toda esa fila dentro del cúmulo de datos. Lo mismo acá, en lugar de hacer clic y arrastrar hasta abajo hasta llegar al final, entonces en vez de hacer toda esa operación que vamos a tardar mucho, hago Control Shift y la tecla de direcciones hacia abajo. Me ha seleccionado todo el cúmulo de datos hacia donde le he indicado, hacia abajo. Y si ahora hago lo mismo, Control Shift y la tecla de direcciones hacia la derecha, me ha seleccionado todos los datos también hacia la derecha. Entonces prácticamente toda la tabla. Si quiero seleccionar de uno toda la tabla, voy a apretar Control E y se ha seleccionado toda la tabla. Por último, en esta parte de la hoja de trabajo vamos a utilizar constantemente alguna especie de automatismos que nos ofrece Excel. Por ejemplo, en números, veamos muy bien. Entonces, si yo tengo acá vamos a ver, el 1, hago Enter o hago aquí clic con el botón izquierdo del ratón, el 2 y así. Clic con el botón izquierdo del ratón y selecciono ambos de esta forma. Entonces, yo ahora vemos que acá tengo un pequeño cuadradito en la parte inferior derecha de la selección y hago un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y comienzo a arrastrar y hasta donde yo lo ponga y lo suelte va a ir, como vemos, de manera ordenada. 1, 2, solamente he puesto el 1 y el 2, ha detectado automáticamente Excel y me lo ha puesto consecutivamente los números. Si hubiera dado un salto, por ejemplo, el 1, el 3, entonces, como está dando un salto, el próximo va a ser 5, 7, 9. Hago clic así, selecciono ambos, clic con este pequeño botón, en este caso este cuadradito, y con el botón izquierdo del ratón no lo suelto y recorro hasta acá. Vemos ahora que ha dado ese salto, 1, 3, 5, 7, y así sucesivamente. Por ejemplo, si hago acá del 0 al 5 y ahora hago la misma acción hasta el final, vamos a ver que de 5 en 5 me lo ha saltado. Esa es una forma en la cual vamos a más tarde utilizarlo para llenar datos, al menos para practicar. Luego tendríamos para poner algunos elementos que ya son estándares y universales, por ejemplo los días.
pongo, por ejemplo, lunes, sabe que después del lunes viene el martes. Entonces, hago clic acá, veamos, clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y no lo suelto. A medida que voy recorriendo, está detectando ahí y en un tooltip me dice ahí viernes, sábado, domingo. Y si continúo nuevamente lunes, martes, así. Hasta el domingo lo suelto. Vemos acá, automáticamente me lo ha escrito lo demás. Lo mismo podríamos hacer aquí, enero. Y así arrastro y me está indicando. Entonces cuando llegue a diciembre, por ejemplo, ahí lo suelto y me lo ha escrito desde enero hasta diciembre. Muy bien. Y luego veamos este automatismo acá, mucho más abajo. Veamos, voy a poner, por ejemplo, hemos dicho 5, 10, así sucesivamente. Vamos a hacer cuentas acá. Ahora he detectado que hay unos datos. Si yo lo pongo 2, 4, luego va a continuar 6, 8, 10. Selecciono los dos. Sin necesidad ya de arrastrarlo, sabe que hasta aquí hay datos, hasta aquí. Más abajo no hay. Si hago doble clic, vemos cómo automáticamente ya me lo ha creado el salto 2, 4, 6, 8, 10, así sucesivamente hasta aquí y se ha detenido acá. Entonces es otra forma de hacer automatismos. También existen de las fórmulas, por ejemplo, de las fórmulas o funciones. Por ejemplo, si pongo la función suma acá, voy a hacer doble clic, más adelante vamos a ver minuciosamente. Aquí hago un clic, luego o los dos lo arrastro así, veamos muy bien. Hago enter, acá está la fórmula, en este caso la función, 5 más 2 sería 7. Si yo lo que acabo de generar acá, automáticamente todos estos números, si yo hago lo mismo con la fórmula o función que acabo de agregar, pues va a retomar los datos de al lado, no estos datos. Me lo va a copiar los datos de al lado y va a dar su propio resultado. Entonces, cuando hago doble clic, vemos que automáticamente ha hecho lo mismo que el anterior, pero ha utilizado la fórmula. Entonces, 10 más 4, 14, 15 más 6, 21 y así sucesivamente. 65 más 26, 91. Como vemos, ha emulado la fórmula, pero lo que ha hecho sería retomar los propios valores. Eso es un automatismo bastante bueno. No ha tenido que retomar de los primeros, sino sus propios números y su propio resultado. Vemos acá que hace referencia a lo siguiente. Suma dice B14. Este es B y este es 14. Y el B14 es esto, B14. Entonces generalmente se escribe así. Primero la letra y luego el número, B14. Entonces más aquí, estos dos puntos significa desde el B14 hasta el C14. C14. Y aquí sería la intersección. Entonces esto suma desde el B14 hasta el C14, acá.